Buenos días a todos, a todas. Estamos convocados hoy por el lanzamiento de esta nueva herramienta que tiene un condimento muy especial y es a lo que me voy a referir un poquito al inicio de esta actividad, que luego va a contar con un taller por parte de la Secretaría de Ciencia y Tecnología para contar un poquito cómo va a ser esta herramienta. Quiero comenzar primero agradeciendo a las personas que estuvieron en el proyecto, desarrollando este proyecto, a Eva Costa, la Secretaria de Ciencia y Tecnología, y a la COMECYT, que es la comisión especial que tenemos de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que ha apoyado desde una primera instancia este proyecto y ha trabajado también en la formulación de las bases, etc. Y por supuesto también al propio Consejo Directivo, que fue quien aprobó esta herramienta a finales del año pasado y que hoy estamos dando el lanzamiento a esta primera convocatoria. Lo que estamos lanzando, como ven y han visto seguramente en la comunicación, es una herramienta de financiamiento, son subsidios para nuestros jóvenes. Aprovechamos la oportunidad para nombrar a estos subsidios con el nombre de Mabel. Por eso se llaman Subsidios de Iniciación a la Carrera Científica Doctora Mabel Yur. Esta herramienta, de hecho, la habíamos conversado con Mabel porque hace bastante tiempo que veníamos con esta idea de generar una herramienta de financiamiento para nuestros jóvenes investigadores e investigadoras que inician su carrera científica y que no había otra herramienta, porque no la hay, ni la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad, ni la agencia, ni el propio CONICET tienen una herramienta en esta ventana, que es cuando uno recién comienza y todavía no tiene la posibilidad de ser director o directora de un proyecto o formar parte de un grupo, digamos. Entonces, siempre nos parecía que en algún momento, hace mucho tiempo, la CECIT tenía esa posibilidad y había muchos de nuestros jóvenes que dirigían proyectos y después, cuando se modificaron los reglamentos, eso quedó por fuera. Y lo habíamos charlado con Mabel, de hecho, muchas veces esto, y teníamos la idea y nunca lo llegamos a completar. Bueno, con Eva retomamos esta idea. Así que cuando empezamos a trabajarlo dijimos, estos subsidios tienen que tener el nombre de Mabel, es una forma de homenajearla, es una forma que hemos decidido desde la facultad brindarle un homenaje a Mabel de esta forma, haciendo algo que a ella le gustaba hacer mucho. Nos parece una forma linda de homenajearla y tenerla siempre presente, porque la idea es que estos proyectos que han sido aprobados esta herramienta que ha sido aprobada por el Consejo Directivo podamos sostenerla todos los años. Nos parece la mejor forma porque la vamos a tener siempre presente. ¿Y por qué elegimos ella? Porque, bueno, justamente Mabel, además que todos saben que ella se desempeñó en nuestra Secretaría de Ciencia y Tecnología, tuvo un desempeño espectacular, no hay nadie que critique su desempeño durante su gestión en la Secretaría de Ciencia y Tecnología, pero además tenía una vocación muy especial con nuestros jóvenes. Siempre lo había pensado y siempre apoyó eso. Siempre tuvo, digamos, también una valoración muy positiva por parte de los estudiantes. Yo la tuve de profe, todos los estudiantes la queríamos. Entonces, hay un reflejo, por un lado, en esa cosa de siempre estar cerca de los jóvenes, que no cualquier profe está cerca de los jóvenes. Mabel siempre estuvo cerca de los jóvenes, siempre tuvo mucha empatía con nuestros jóvenes, a pesar de que a veces nos pasa que, bueno, vamos creciendo y bueno, los gaps generacionales son aumentando. Ella siempre tuvo una empatía muy especial con nuestros jóvenes, por eso está anclado también por ese lado. Siempre tuvo unas ganas importantes de generar estas transformaciones desde la facultad en la ciencia y tecnología, acompañar a nuestros investigadores. Entonces, por eso nos pareció que este homenaje en términos a esta herramienta, digamos, que es algo que a ella le gustaba hacer mucho, hacer estas cosas, escribir proyectos. Ayer, de hecho, buscaba en las carpetas y encontré algunos más que tengo pendiente y que lo vamos a presentar en el Consejo Superior. Está relacionado también con el apoyo y el acompañamiento de los investigadores en la parte de infraestructura.
Y este era una de las cosas que habíamos charlado con ella. Entonces, bueno, queríamos, por un lado, apostar a nuestros jóvenes. Bueno, ahora va a contar Eva toda la cuestión técnica. Apostar a nuestros jóvenes, acompañar esa primera etapa. Era una de las cosas que siempre hablábamos con Mabel, esto de acompañar a nuestros investigadores, tratar de hacer que la actividad sea lo más simple también en términos institucionales. Y bueno, en la facultad hace un esfuerzo muy grande con esta herramienta porque se va a financiar con recursos propios de la facultad. Pero bueno, es una decisión política y que nuestra institución la ha tomado y nuestro consejo directivo lo ha acompañado. Así que también es un agradecimiento muy especial a nuestro consejo directivo. Ahí pueden ver en esta primera imagen, ese es el árbol que plantamos hace poco, que floreció a los días. Dio esa flor blanca preciosa. Así que bueno, con este sencillo acto queríamos dar este homenaje a Mabel y en términos del lanzamiento de esta nueva herramienta de financiamiento para nuestros jóvenes investigadores e investigadoras. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar acá, a la familia, estoy viendo, Ana, una gran amiga, por estar acompañando. Así que bueno, les voy a dejar con Eva, que es quien les va a contar cómo usar la herramienta. Gracias a ustedes por haberse acercado. Y bueno, esperemos que se postulen, que se presenten y que esto lo podamos sostener todos los años y va a ser la mejor forma de homenajearlo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por las palabras. Realmente, una de las cosas que queremos reflejar, y retomando mínimamente algunas cosas que dijo Marcelo, es que Mabel tenía un compromiso muy grande con el acompañamiento a los inicios de la carrera, con el acompañamiento en general a investigadores e investigadoras, pero particularmente en las primeras etapas que por ahí son los momentos de la carrera donde cualquier acompañamiento es bienvenido, y sobre todo si se hace desde la empatía y desde la calidez, y no a lo mejor desde la jerarquía, siempre tiene mejores resultados. Entonces, yo adhiero a esa forma de trabajar de Mabel. Me parece que es importante que desde nuestra facultad, desde la gestión de nuestra facultad, tengamos un compromiso activo con las distintas personas que hacemos investigación en la facultad, y especialmente en las personas que están iniciando estas tareas. Entonces, un poco yo les cuento de qué va este taller que voy a hacer hoy. Es un taller que va a abordar lineamientos generales para la solicitud de subsidios desde mi experiencia. ¿Y mi experiencia cuál es? Ser investigadora, como muchos acá de la facultad. Además, haber tenido la posibilidad de participar en distintas comisiones evaluadoras de CONICET y de la agencia que evalúa los subsidios. Entonces, siempre, digamos, una de las ideas que recorría cuando hablamos con distintas personas es que a veces falta una comunicación desde qué es lo que, más allá de las experiencias personales, que siempre son enriquecedoras, desde lo que se ve desde el lado de la evaluación. Entonces, desde ese lugar, y se los quiero comentar para que ustedes lo puedan analizar, es que va mi presentación de hoy. Entonces, son lineamientos generales para subsidio, y en particular les voy a mostrar cómo hemos pensado desde la Secretaría y con la colaboración de la COMECID esta herramienta, este instrumento, para que trate de cumplir los objetivos del plan. Entonces, ¿cuándo surge esta idea? Esta idea, como bien la dijo Marcelo, es una idea que viene hace cierto tiempo dando vueltas en la facultad, pero hay indicadores que han surgido en los últimos tiempos que han mostrado la necesidad de que es el momento de empezar a trabajar en estas herramientas. ¿Sí? Y como nosotros acá todos somos científicos, o digamos, estamos abordando la carrera científica, necesitamos indicadores para generar proyectos, ¿sí? Que nos orienten cuáles son los objetivos de nuestros proyectos. Y esos indicadores son varios. Hubo un informe del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba que dice que en el ecosistema de ciencia y tecnología de la provincia solo el 11% son menores de 35 años.
lo cual habla de un potencial envejecimiento de la planta científica, lo cual no es positivo para el desarrollo social. Pero por otro lado, una cosa que fue muy llamativa es que el año pasado estuvo disponible un informe sobre un programa de evaluación institucional de la universidad, específicamente en la área de ciencia y tecnología. Y ese informe evaluaba amenazas, además de buenas cosas positivas, posibles amenazas, y una de las amenazas que también surge de las encuestas en la propia universidad, hablaba de la falta de políticas y de estímulos eficientes para captar y retener jóvenes investigadores, ¿sí? O sea, nuestros jóvenes están encontrando problemas o frustraciones en el inicio de la carrera, y eso hay que revertirlo porque si no deciden abandonar la carrera científica académica. Además hay encuestas nacionales e internacionales que uno puede ver en muchos lugares donde muestran que uno de los puntos críticos que las personas más jóvenes plantean es que no pueden acceder fácilmente a oportunidades de financiamiento. Y esas frustraciones iniciales los llevan muchas veces a cuestionar sus vocaciones. Y como dijo Marcelo, cuando uno analiza la oferta de ciencia y tecnología de los instrumentos que hay, ve que hay varios instrumentos para investigadores más establecidos, algunos para investigadores iniciales, pero incluso para investigadores iniciales requieren un avance en la carrera que es bastante importante, ¿sí? Entonces dijimos, es importante plantear algún instrumento adicional. Y que la idea es que esta charla no sea muy aburrida, voy a intercalar por ahí algunos memes para que nos divertamos un poco entre todos, porque también desde el humor se puede hacer ciencia. Y la realidad es que esto que les dije, cuando uno analiza las oportunidades para aquellas personas que recién quieren dar su paso en la carrera científica son bastante pocas, ¿sí? Otra cosa, me pueden interrumpir en el momento que quieran, ¿sí? Prefiero ahí que si surge alguna pregunta, resolverla y después al final volvemos a interaccionar, pero me pueden interrumpir. Entonces, nosotros pensamos desde la CECIC un programa de acompañamiento a la iniciación a la carrera científica, un programa que a priori tiene dos elementos así que podemos identificar. Uno es una herramienta de subsidio, que es lo que vamos a charlar un poco acá, pero también un programa de capacitación en distintos aspectos relacionados a la carrera científica. Y esto no lo decidimos solos, desde la CECIC o desde la Comisión, sino que interaccionamos con muchos jóvenes muchas jóvenes científicas, incluso a mediados del año pasado yo cité una reunión con los consejeros de los departamentos y los consejeros del consejo directivo del claustro de auxiliares, que más o menos por la edad de que estamos hablando coincide con la mayoría de esta audiencia hoy, para tratar de preguntarles si eso que estábamos pensando, para evitar ser maternalista, sino que si eso que estábamos pensando realmente era lo que ustedes pensaban o creían que necesitaban. Y muchos plantearon esto, también lo charlamos en las jornadas de posgrado del año pasado, que por ahí hay una deficiencia en fuentes o en programas o en talleres de capacitación que los acompañen a ustedes en esos distintos estadios. Entonces, este programa y este taller también tienen idea de cumplir con esa otra forma de acompañar, que es generar talleres de acompañamiento, los cuales se puedan discutir, podamos encontrar rápido. Entonces, bueno, hoy vamos a hacer hincapié en los subsidios de iniciación a la carrera científica, doctora Mabel Judy, que como dijo Marcelo, la idea o su objetivo general, y vamos a volver a hablar después de qué son los objetivos generales y los específicos, su objetivo general es promover las actividades de investigación y desarrollo e innovación de investigadores de nuestra facultad en los estadios iniciales de su carrera. Y eso lo pensamos, y pensamos distintos objetivos específicos para ese programa, ¿sí? Una es, sin duda, apoyar con un financiamiento, con dinero para realizar actividades, y está pensado como el primer subsidio, como su potencial primer subsidio como investigadoras o investigadores responsables, ¿sí? Entonces eso genera no solo que ustedes tengan recursos que colaboren con el laboratorio, porque obviamente muchos de ustedes serán investigadores asistentes o becarios postdoctorales,
su director o directora tendrá recursos para el desarrollo de su plan de trabajo, pero ustedes pueden colaborar con recursos financieros. Pero otro objetivo, y también los charlamos mucho en la Comecit y en esa reunión de auxiliares, es que este instrumento les brinde antecedentes como directores y directoras de subsidios de investigación. Y eso es extremadamente importante, porque cuando ustedes tienen que solicitar el ingreso a carrera o solicitar otros subsidios, ese antecedente tiene mucha validez. ¿Sí? Y otra cosa, y acá fue muy importante también el trabajo de la Comecit, y lo hablamos mucho con la Comecit, es que la idea sea un instrumento sencillo. Porque ustedes habrán escuchado o ven día a día que hay muchos instrumentos que son extremadamente complejos en su ejecución, y nos tenemos que preparar para ser capaces de ejecutar esos instrumentos, pero mejor empezar por uno que sea un poco más sencillo, que les permita ir ganando las habilidades para después poder llevar adelante los otros. Entonces la idea también es que son instrumentos sencillos y lo pensamos, obviamente siempre está en construcción, de forma de tratar de facilitar tanto la solicitud como después la ejecución. Entonces, esto es un poco lo que vamos a tratar a lo largo del taller de hoy, que no sé cuánto me va a llevar, la idea es que me sea 45 minutos, pero bueno, veremos cómo va. Y lo estamos grabando, la idea es que después por ahí esté disponible en las redes de la facultad, o para que ustedes lo rechequen, o para aquellas personas que no pudieron venir porque están dando clase o por distintos motivos, lo puedan revisar, ¿sí? Entonces, un poco la idea, yo les voy a contar cuál es, digamos, el procedimiento, o cómo uno debería más o menos ubicarse cuando quiera empezar a solicitar subsidios científicos, desde la búsqueda de oportunidades, la selección de la oportunidad o del instrumento que van a utilizar, cómo es importante evaluar sus características, si son elegibles o no, cómo preparar la postulación, y ahí vamos a demorar un poquito más, ¿sí? Cómo enviar la solicitud y qué es lo que tienen que hacer después de enviar, porque a pesar de que uno puede llegar agotado y mandar el envío, después sigue habiendo cosas que hay que tener, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir a través de todos estos. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Arrancamos? Muy bien, doctora. Una cosa importante es que también yo les voy a marcar algunos puntos de todos estos que son críticos para lo que llamamos admisibilidad, es decir, para que nuestro proyecto pase una primera evaluación, que si no la pasa porque cometimos un error técnico, probablemente nos quedamos a echar, porque hemos trabajado meses en algo que ni siquiera va a ir a evaluación, ¿sí? Y hay muchas faltas en esa parte, entonces esas las nosotros tendremos que tratar de erradicarlas, ¿sí? Para que pasemos a instancias mucho más lógicas. Entonces, un poco las oportunidades. Algunas partes las voy a pasar un poco más rápido porque la idea es que después sigamos haciendo talleres a lo mejor más focalizados, pero les quiero dar un pantallazo global desde el inicio hasta el final. Entonces, ¿cómo buscamos oportunidades? Y las oportunidades las vamos a buscar en instituciones financiadoras que hay de distintos niveles. Si quieren esto después se los dejo disponible en el Drive, así pueden mirarlo también más allá del video. Entonces tenemos oportunidades locales, que la más fuerte que tenemos en Córdoba es los subsidios, el programa de subsidios de la CICIN, la Universidad, de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad, que tiene 3 tipos de subsidios: consolidar, formar y estimular. Generalmente las y los integrantes de nuestra facultad solicitamos principalmente consolidar y formar. Estimular tiene más un objetivo para aquellas carreras profesionalistas. Después está el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba, que históricamente daba subsidios, pero eso es algo que los últimos años ya no lo hace. ¿Sí? Sí, recientemente, el año pasado, y entre hoy y mañana, porque veo acá algunos que han pedido este subsidio, entre hoy y mañana va a estar un primer orden de mérito sobre este nuevo programa Jóvenes en Ciencia, ¿sí? Que lo hace junto con la universidad. Y ahora, bueno, hemos agregado la facultad, que también tiene este instrumento que les voy a mostrar. Después, a nivel nacional, la conocida agencia, los famosos, las CONCYT, con sus PICT, donde tenemos los investigadores iniciales, los grupos de reciente formación y los equipos de trabajo. Pero además es importante que sepan que no solo están estos PICT, los proyectos de investigación científica y tecnológica, sino que hay otros instrumentos como
FONARSEC o FONTAN, que son instrumentos muy orientados a ciencia aplicada o a generación de productos o a transferencia tecnológica, pero que también pueden fitear perfectamente en lo que queremos hacer. Después dentro de CONICET están los PID, los proyectos de investigación y desarrollo, y hay muchísimas fundaciones y organizaciones, Florencio Fiorini, Bungibor, algunas de química que pueden dar subsidios específicos. A nivel regional tenemos algunos que principalmente dan, son subsidios de movilidad para viajes, pero también es súper relevante para las estadías iniciales. El Centro Argentino Brasileño de Biotecnología, la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, la Asociación de Universidades de Proyectos de Posgrado, y todas estas oportunidades las pueden buscar, y yo les aconsejo que lo hagan en la PRI, que es la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Universidad. ¿Sí? Y a nivel internacional hay de nuevo muchas propuestas diferentes que las pueden encontrar en la PRI, es la parte de cooperación internacional de CONICET, o sea que es una buena dinámica que de tanto en tanto se pasen por esas secciones y analicen si hay algo que fitea. Y distintas organizaciones, fundaciones o agencias internacionales que, bueno, por ahí surgen o llegan la información o llegan por distintos medios. Esas son más o menos las fuentes que uno puede. Ahora, ¿cómo voy a seleccionar? Porque no es que me puedo presentar a todo. Primero porque no hay tiempo, pero además porque hay muchas cosas que condicionan qué subsidio yo me puedo presentar. Entonces, lo primero tengo que ver la temática. Hay subsidios que pueden tener temas libres, entonces cualquiera de los nuestros fitea, o hay algunos que son orientados, ¿sí? También el tipo de investigación. Algunos están orientados a investigación básica, otros requieren algún grado de aplicación, o otros incluso requieren transferencia tecnológica. Si es multidisciplinario o unidisciplinario, y las características que va a tener ese proyecto. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es el monto? ¿El monto me alcanza? ¿Me conformo con lo que me den? ¿Qué es lo que yo tengo que ofrecer cuando termine ese proyecto? Si tengo que hacer informes, si tengo que generar un producto. Y acá empezamos con los requisitos que tienen que ver con la admisibilidad. Los proyectos suelen tener requisitos específicos de, por ejemplo, edad de los investigadores e investigadoras, o etapa de la carrera, o experiencia, ¿sí? Pertenencia institucional, algunos pueden requerir ser de la universidad, otros pueden requerir ser de CONICET, o de ambos, y todas esas cosas yo las tengo que chequear para no trabajar y que después en realidad genere el proyecto y no sea elegible para ese nacionalidad, sobre todo en algunos proyectos internacionales, y puedo requerir un equipo de trabajo o redes, o pueden ser grupos más pequeños o incluso individuales. Ya vamos a ver cuál es la característica del subsidio. Y otra cosa, el tema de las fechas. Muchos instrumentos son regulares o tienen fechas establecidas cada cierto tiempo, generalmente una duración anual. Pero otros son ventanilla abierta, yo los puedo pedir en cualquier momento cuando termine de escribir el proyecto. Bueno, como dije, algunos son periódicos y otros son únicos, como este Jóvenes en Ciencia del MINCIR, que a priori lo único que sabemos es que hay una convocatoria, no sabemos si se va a transformar en un programa pequeño. Bueno, entonces ahora sí, vamos a empezar con mis consejos, si se quieren, o los lineamientos que desde mi experiencia personal son importantes cuando uno va a preparar una postulación. ¿Sí? Y en esto tengo que decir, yo soy una persona bastante sistemática. Entonces empiezo siempre a pensar en una postulación haciendo un cronograma. Más o menos pensando las etapas que requiere que yo llegue a enviar el subsidio que quiero escribir. Obviamente ese cronograma tiene que tener fechas claves y tiene que considerar actividades. Si yo tengo una semana que tengo muchas clases, sé que esa semana no puedo avanzar quizás en la escritura del proyecto, pero puedo avanzar a lo mejor en otras cosas que no requieren tanta dedicación, pero que son necesarias que las hagamos, ¿sí? Entonces, yo les aconsejo que ustedes, si tienen un deadline, hagan más o menos, no tiene que ser estricto, pero un cronograma de trabajo. Durante todos los días voy a hacer tal cosa, tal hora. Entonces yo divido en 3 etapas. La etapa de la preparación para aplicar, la etapa de la escritura de la aplicación en sí, o de la postulación en sí, y la etapa de envío de la solicitud y de todas las acciones post, ¿sí? ¿Qué hago para prepararme para aplicar? Leo las bases, me fijo si me tengo que registrar
entrar en algún sistema de aplicación en particular. Muchas veces los registros, esos sistemas, como por ejemplo Agenciados y GEVAS, tienen un límite, o sea, yo no puedo anotarme el día antes de que vence el subsidio, sino que a veces necesito anotarme bastante tiempo antes para después poder continuar con la aplicación. Consulto fuentes, recursos que me ayuden a formarme en cómo tengo que solicitar ese subsidio, y ahí vamos a ver. Y una cosa que también es importante es que siempre es bueno tener la capacidad de analizar postulaciones de otros y otras que fueron exitosas, como para que yo pueda identificar los elementos o hablar con referentes o con pares. Y ahí vamos a hablar de la importancia de esta parte de la discusión. Pero el punto clave que vamos a empezar, y no puedo dejar de insistir, y voy a insistir siempre, cada vez que me lo pregunten o cada vez que consulte, hay que leer e interpretar las bases. Hay que leer detenidamente las bases, hay que volverlas a leer y marcar, individualizar los aspectos críticos, ¿sí?, que uno detecte en esas bases. A mí me sirve hacer un checklist, separar de esas bases escritas que ustedes le pueden marcar en un cuadernito, necesito esto, esto, esto. ¿Sí? Ustedes encontrarán su forma, yo les cuento la que a mí me funciona. Hay que identificar las fechas claves y hacer un checklist de los distintos pasos, ¿sí?, que deben ser completos. Puede ser que es una imagen que sea medio pesada. Ahora ahí. Nos volvemos a reír. Hay que leer las bases con atención. ¿Sí? Que leer las bases con atención. Se le puede preguntar a otro, oye, se le puede preguntar a otro, pero es mucho mejor preguntarle, o no, lo que corresponde es preguntarle si yo le he leído y comparto con el otro o la otra la interpretación o un aspecto que no me queda clave, porque, a ver, el trabajo colectivo y en comunidad y eso a mí me parece invalorable, pero tiene que ser desde una posición donde discuten teniendo en cuenta y habiendo leído lo mismo, ¿sí? ¿Cuáles son las bases de los subsidios que hoy nos competen? ¿Sí? Están acá, en el repositorio de la CECID FSQ, en la nota de la página web de la facultad, ustedes pueden acceder al reglamento y a las bases, las dos cosas importantes que tienen, ¿sí? Y ahí un poco dice cuál es el propósito, financiar proyectos de investigación, habla de cuáles son las temáticas que van a ser financiadas, todas las áreas de investigación de la facultad, y hace referencia a una normativa donde ustedes pueden ver cuáles son esas áreas, básicamente son todas. La duración va a durar 1 año, se van a financiar hasta 14 proyectos y de 100.000 pesos y van a estar divididos en 2 desembolsos semestrales, ¿sí? Entonces ya ahí nos va orientando cómo tiene que ser. Y esto es muy importante, las fechas claves. Está pensado que empieza la presentación de solicitudes, se va a hacer del 1 al 30 de abril, ¿sí? Nuestro cronograma que tenemos en la Comecid y la idea de la CECID es que la evaluación se haga en mayo y en junio y que los subsidios empiecen en julio a ser ejecutados, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos que les pedimos a las personas que quieren postular? Es una persona que tenga título de doctor o de doctora, o puede ser certificado de título en trámite, que se desempeñe como profesor regular o auxiliar en la FSQ, es decir, aquellos que tienen cargo docente en otras unidades académicas no son elegibles para postular a este subsidio. El cargo puede ser concursado o interino con 2 años de antigüedad. Debe acreditar tareas de investigación científica con dedicación completa, y hay 3 formas en que puede acreditar esa dedicación completa. Puede ser becario postdoctoral, puede ser investigador de CONICET, o puede tener un cargo de dedicación exclusiva. Siempre, en todos los casos, con lugar de trabajo en la Facultad de Ciencias. Y no pueden haber sido previamente directores de otros subsidios, o sea, no pueden haber sido ni investigadores responsables ni parte del grupo responsable de otros subsidios. No requiere equipo de trabajo, son subsidios de integrante único. La persona que está a cargo de la dirección es el único integrante o única integrante y es la titular del subsidio, y acá se le informa qué es lo que se le va a pedir cuando ese subsidio termine, un informe académico y la rendición de cuentas, ¿sí? Entonces son las responsabilidades del subsidio. Sí.
te podíamos interrumpir. Sí, sí, por supuesto. Eso de que no se puede ser empleado responsable en otro subsidio, ¿qué pasa con los sponsors que te están pidiendo ahora? Es al momento de la convocatoria. Al momento de la convocatoria no tienen que haber resultados. Si en este momento pidieron, como es un subsidio que además se va a empezar en julio, lo que se están pidiendo ahora va a estar el año que viene. Ya probablemente estos estén ejecutados. Sí. Y de nuevo, dentro de las bases, lo que es importante, yo les voy mostrando qué es lo que ustedes se tienen que fijar siempre en las bases de este en general y de todos en particular, el mecanismo de cómo se postula. En este caso, la vía va a ser un formulario web que ya está informado, el formulario, ya lo vamos a mirar un poquito más adelante. Y además de completar, ya lo van a ver al formulario, hay que adjuntar la siguiente documentación: un plan de trabajo, un currículum vitae, un presupuesto, el aval del departamento académico y la constancia de distintas certificaciones. Y ya vamos a ver cuáles son. Ya vamos a entrar en detalle en cada una de ellas. Eva, Sí. con respecto a dice que tenés que tener una beca postdoctoral. Yo, por ejemplo, me recibí de doctor en diciembre y ahora tengo beca doctoral, me presenté a la beca postdoctoral, pero resuelve, o sea, en agosto empieza la beca. Y el subsidio empieza en julio. Pero vos no sabés si la beca te la van a otorgar. No, por eso digo si hay posibilidad de presentarte y después... El tema es así, el objetivo, el trasfondo de estos subsidios, yo les explico cuál es el trasfondo. El trasfondo es apoyar a las personas que van a en algún momento ser directoras o directores de laboratorios acá. Entonces tenemos que, porque los recursos son limitados, en realidad me encantaría de todo, pero en realidad ahora nos vamos a concentrar en aquellas personas que ya sabemos que se quedan. De todas maneras, este es un subsidio que nuestra idea es que se mantenga, es un programa que se mantenga. Entonces, el año que viene, a la misma altura, se harán las convocatorias y ahí, en esas situaciones, casos como el tuyo, que lo charlamos, también van a poder aplicar. La idea es asegurarnos que durante el tiempo de ejecución del subsidio también la persona permanezca en la facultad. Después, no, si su destino, que se lo siga un becario postdoctoral y su destino de ingreso a carrera es en otro lado, bueno, también en general promovemos el sistema científico en general, pero el objetivo primordial es favorecer los proyectos que van a establecerse en la facultad. Y con respecto a eso que decía, o sea, no importa si el becario postdoctoral está en su último año de que queda una beca. Mientras hasta el momento de la finalización del subsidio permanezca en la facultad, puede. O sea, que la beca tiene que, por ejemplo, alguien que está el último año del año que viene. Pero no podría. El último año de beca postdoctoral que termina el 30 de marzo, 31 de marzo del año que viene, no. Y bueno, ahí esas especificaciones debiéramos verlas, digamos, si es una cuestión de meses. La idea es que el proyecto se pueda desarrollar y no dependa que la persona se fue. Si la persona se fue de la facultad, ya la facultad no puede corroborar que ese proyecto esté. No, porque puede ser una serie que y va a hacer una presentación, o sea, que se apunte va a hacer una presentación a carrera, o sea, digo, con vinculaciones, entonces en realidad. Por ejemplo, si se prolonga la beca. Claro, la prórroga. Sí. Bueno, no sé, digo, por eso te pregunto lo del último año. Eso, la idea es que la persona permanezca durante la ejecución del subsidio. Si hay una diferencia de unos pocos meses, bueno, aceptaremos la postulación y después en la comisión haremos esa evaluación en Chile. Porque, bueno, ahí hay una cuestión de fechas. Vienen todas las becas prorrogándose, entonces. No importa que haya un cambio, por ejemplo, yo tengo beca postdoctoral hasta septiembre. Tengo el ingreso ahora sí en trámite. Y no o sea, probablemente cambie la condición entre una y otra. No, el tema es que la persona, el proyecto. No sé si como becaria o como. Sí, además en esos casos cuando el ingreso ya está otorgado con ISET o da beca o. Pero entonces por eso les cuento cuál es el fondo, como para que entendamos que pueden haber particularidades, pero que el trasfondo es que el proyecto se desarrolle en la regla. Bueno, y les hablé de la importancia, entonces, en la etapa de preparación de la postulación, de capacitarse, y particularmente en las etapas iniciales, porque a lo mejor uno ya no lo hace
tan profundamente para cada solicitud, pero ustedes que están en las primeras etapas, mi consejo es que le dediquen tiempo también a capacitarse en solicitudes de subsidios, en cuáles son los elementos, cuáles son las necesidades para tener mayor capacidad o mayor posibilidad de tener éxito. Y es tan importante quizás como la preparación disciplinaria, estas famosas preparaciones en habilidades blandas o en capacitaciones más allá de lo meramente disciplinar, más allá de la inmunología, más allá de la química ambiental o de la síntesis o de lo que sea, que nos permiten que nosotros podamos llevar adelante nuestra propuesta con mayores chances de que sea otorgada, ¿sí? Entonces, la primordial para mí, y esto es como una postura ética también, es consultar a referentes o a pares, compartir la experiencia. Y yo personalmente, éticamente, creo que es mi obligación, más allá de ahora estar en la CICIR, pero sino como miembro del sistema de ciencia y tecnología, compartir con los demás mis saberes. Y probablemente no es así en todas las situaciones, pero yo los invito a ustedes que recién están empezando, que se unan a esta idea de que tenemos que compartir nuestros saberes, tenemos que facilitar los trayectos propios los demás, porque así enriquecemos al sistema, ¿sí? Entonces, yo sé que es un sistema competitivo y que hay una lógica de competencia, tratemos de irla cambiando a una lógica de colaboración, ¿sí? Yo sé que acá en esta facultad o en muchos lugares hay investigadores que le dicen a sus becarios que no compartan información. Yo eso no acuerdo. Y creo que está en cada uno de nosotros rebelarnos contra eso y plantear un sistema de ciencia y tecnología que sea mucho más colaborativo. Toda información que podamos compartir ayuda a los demás, ayuda al sistema de ciencia y técnica, ayuda a la sociedad, ¿sí? Entonces, preguntemos, consultemos, hablemos, siempre habiendo leído antes la base. Así que podemos concluir. Después hay muchas fuentes y recursos que también siempre tenemos que consultar. Y yo sé que todo esto es tiempo y que el tiempo es lo que nos falta. Pero bueno, hay que ingeniárselas para ir destinando el tiempo a esta parte que también es importante. En nuestra facultad armamos tanto en la Secretaría de Ciencia y Tecnología como en la Secretaría de Valorización de Conocimiento y Transferencia Tecnológica un repositorio que es un drive, que se lo hemos compartido a todos, y si no, yo les aconsejo que lo busquen al link y lo pongan como favoritos en su drive, donde están todas fuentes de información, en donde nucleamos toda la información que anda desperdigada en cientos de páginas, tratamos de unificar ahí, pero además, tanto Cecilia Gagiotti, que es la prosecretaria de vinculación, como yo, hacemos algunos procedimientos o algunos manuales como pasar la información más aplicada para lo que ustedes necesitan. Entonces, yo les aconsejo que los revisen. También la universidad tiene algunos sistemas y acaba de abrir, este es muy reciente, tanto la Secretaría de Ciencia y Tecnología de forma conjunta con la Secretaría de Innovación y Transferencia Tecnológica, una oficina de asistencia a la búsqueda de financiamiento por investigadores. También sumela, yo todavía todavía no empieza en funciones, pero hay una serie de formularios que uno puede solicitar ayuda, etc. También hay muchas páginas web internacionales. Sí, Jaime. Perdón, ¿quién está a cargo de su oficina? Marta Plasencia, que antes estaba acá en el sistema, después se fue con el doctor Palma a la Secretaría de Innovación, y ella es la que está a cargo de esta oficina. Está empezando, entonces probablemente todavía no está muy claro bien cuáles van a ser sus funciones, pero bueno, hay un formulario donde uno llena qué es la demanda que tiene, y bueno, hay que ver eso después cómo se gestiona. Está empezando, así como me parece interesante la idea porque es una demanda. También yo, y esto lo hice yo cuando empecé, hay muchas páginas internacionales de recursos para investigadores jóvenes, con mucha información, ¿sí? Lamentablemente está todo en inglés en general. Yo traté de buscarse en español y no hay. Pero si ustedes buscan Resources for Early Researchers, van a encontrar un montón de páginas. Yo acá les traigo algunas. A ver, ahí. Ahí está.
Esta es una que a mí me gusta mucho, que se llama Early Careers Researcher Central, que es de eLife. Ustedes saben que eLife es una editorial que salió como medio alternativa a las editoriales comunes y tiene una página con muchos recursos, con distintas notas a distintos aspectos, como discutir autorías, cómo escribir subsidios, muchos aspectos que son muy interesantes. Yo les aconsejo que la visiten. Además hay ofertas específicas de financiamiento específica. Después hay muchas páginas de academias científicas destinadas a jóvenes, la Global Young Academy, o acá la Academia Joven de Argentina, de la cual yo formo parte. Y otra cosa que a mí me sirvió mucho de forma personal, cuando yo empecé a pedir los subsidios, particularmente algunos subsidios internacionales, esta página que es de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, que muestra paso a paso cuáles son los pasos que hay que llevar adelante para preparar una aplicación científica. Y los PICT, o el estilo de subsidios de los PICT, están muy basados en esto, ¿sí? Si bien es específica de salud, y entonces por ahí a lo mejor algunas áreas disciplinarias no sirven, la lógica es la de los PICT, con única excepción. Estos plantean que uno puede responder a las críticas y volver a enviar los subsidios, y los PICT no. Pero, nada, esto es tiempo, pero es tiempo bien invertido, ¿sí? Y, finalmente, las redes sociales. Y acá hay una persona que se formó conmigo, puede comentar que yo soy bastante usuaria de redes sociales y la uso como mucha fuente de información, fuente de información tradicional. Si ustedes siguen los usuarios o los Twitter de fundaciones, de asociaciones o de instituciones, pero también pueden seguir a personas y a referentes, y es fuente de información tradicional y no tradicional, es rápida, es instantánea. Entonces yo les aconsejo que más allá del uso de las redes sociales para ocio, también se puede usar para hacer investigación. Hay grupos específicos de intercambio, puntualmente el que se me viene a la mente, en Facebook hay un grupo de investigadores de CONICET. Sí hay que ser investigador para que dejen entrar, pero ahí lleva la agenda científica del país. Hay PICT y hay 20.000 preguntas de PICT, muchas de las cuales pueden servir. Hay solicitudes de ingreso a carrera, 20.000 preguntas de solicitudes de ingreso a carrera. O sea que ahí lleva el pulso de la agenda del país. Entonces, bueno, son una gran herramienta. Ahora sí, vamos a la parte de la escritura del plan de trabajo en sí y de la aplicación en sí, de la preparación o de la escritura de la postdoctoral. Entonces, un par de cosas básicas. Cuando yo tengo que confeccionar el plan de trabajo o mi proyecto en sí, no hay un estilo único. No hay un estilo único de proyecto exitoso. Puede haber varios, cada uno tiene que encontrar el suyo, ¿sí? Pero cuando me voy a poner a escribir el plan de trabajo, rechequeo las bases, ¿sí? ¿Por qué? Porque probablemente el plan de trabajo voy a tener o exigencias o sugerencias de cuáles son las secciones, cuál es la longitud del plan de trabajo, cuáles son detalles específicos, puede tener tamaño de letra, puede tener tamaño de márgenes, puede tener muchos detalles y todos los tengo que atender, ¿sí? Siempre lo que ya les dije algo, revisar ejemplos de proyectos que hayan sido ya financiados para que ustedes puedan identificar las características. Esas, bueno, tienen que en esta comunidad o en esta cosa colectiva que decimos, tienen que tratar de solicitárselo a sus referentes, a sus directores o a alguien de confianza. Esto también es importante, que es que idealmente ustedes debieran terminar la escritura del plan de trabajo a tiempo para que alguien más se las lea. Si no, las cosas en la cabeza de uno suenan buenísimas, pero cuando alguien más las lee, hay cosas que no se entienden, cosas que hace falta desarrollar, etc. Entonces esto también yo les aconsejo que siempre es una corrida contra el tiempo, siempre igual, o no siempre, pero casi siempre hay una postergación de último momento, como ayer, que a las 12 del mediodía postergaron una semana los PICT que vencían a las 6 de la tarde. Lo cual va en contra de unas cosas que les voy a decir más adelante, pero háganme caso.
Bueno, a las que quieran, pero es un consejo. Y la idea siempre, el problema es la página en blanco, el síndrome de la página en blanco. Entonces empiezan a escribir cualquier cosa, empiezan a escribir ideas, frases sueltas, lo que sea. Y si no, también usan las herramientas que están disponibles. Y también las personas que se forman conmigo saben que siempre voy a traer a colación o me voy a entusiasmar con cosas que están disponibles. Empiecen preguntándole a ChatGPT o a Bing cómo escribir un proyecto científico, cuáles son las secciones y después las adaptan. Básicamente les saca el síndrome de la hoja en blanco. Ustedes saben que empiezan con objetivo, con resumen, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver las partes de un subsidio. Y estos son los nombres, o sea, son las secciones que normalmente están en la mayoría de los subsidios, que pueden tener variantes de acuerdo al subsidio, pero básicamente son estos elementos comunes de los que hablamos que tienen todos los subsidios. ¿Sí? Tienen objetivos, hipótesis, antecedentes, resultados preliminares, diseño experimental, resultados esperados y otros. Y la idea ahora entonces es que en las próximas diapos vayamos viendo uno por uno en esta suerte de guía que estoy tratando de brindarles para avanzar. Entonces empezamos con los objetivos. Los objetivos definen las metas de nuestro proyecto de investigación, dicen lo que nosotros queremos lograr con el desarrollo de este proyecto. Se relaciona a la pregunta científica que tenemos. ¿Qué es lo que queremos investigar? ¿Sí? Y sirven para testear la hipótesis, que ya vamos a ver cómo es. Se dividen en objetivos generales y específicos y ayudan a enfocar el proyecto. Entonces, cuando hablamos de objetivo general, está relacionado con la idea grande, global, a largo plazo. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo, o mi laboratorio, o yo como investigadora responsable de un laboratorio o de un proyecto quiero lograr a largo plazo? Y muchas veces pueden trascender ese proyecto en particular. Es esperar que cuando ustedes estén iniciando su carrera científica, a lo mejor ese objetivo general es un poco más alto. Pero cuando uno ya por ahí tiene una carrera establecida, es el objetivo del laboratorio. O puede ser el objetivo del laboratorio, con todo lo que eso implique o con el trabajo de varias personas que abrevan a ese objetivo. Normalmente es uno, pero esto puede cambiar. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan cuando yo les presenté el programa que yo dije que el objetivo general era promover las actividades de investigación de jóvenes en la Facultad de Ciencias Químicas? Es el objetivo general, que es a largo plazo, y excede esta convocatoria, y probablemente excede estos subsidios. ¿Sí? Y los objetivos específicos son el desglose de ese objetivo general y orientan las cuestiones acotadas que yo voy a buscar con este proyecto en particular. Entonces yo ahí les dije que el objetivo de los subsidios específicos era ayudarlos con el financiamiento, generarles antecedentes para después postular a otras cosas y que sea un instrumento fácil en el cual ustedes se entrenen para después otros instrumentos. Entonces eso es lo que busco específicamente con este proyecto. Proveen un marco para el diseño experimental, van a guiar lo que después los experimentos que yo digo que voy a hacer. Voy a diseñar en función de esos objetivos específicos. Tienen que ser, lo deseable es que tienen que ser independientes uno del otro, de manera que si yo no lo logro o fallo en uno, no comprometa a todos los demás. Sin embargo, a veces hay cierto grado de dependencia. Yo digo, yo voy a obtener esta información, en el objetivo 1 voy a obtener esta información y a lo mejor en el último objetivo voy a correlacionar esa relación con esa información con otras cosas. ¿Sí? Pero idealmente deberían ser todos independientes. Y pueden ser formulados en vida infinitiva en cosas. ¿Qué hora es? Porque no sigo en cosas. Bueno, ¿están aburridos o vamos bien? ¿Estamos bien? ¿Seguimos así entonces? Chao, gracias, Anita. Bueno. La pregunta Eva. Sí, Disculpa, Eva. Cuando vos te refieres a que sean independientes, ponete que como parte del programa tengas síntesis de algo y su caracterización. Entonces, la caracterización que está ligada a su sintetización no debiera ser un objetivo específico B, por ejemplo, del A, debieras ponerlo como un subíndice del A. ¿O y si es el B, vos tenés que asegurar que el A no va a fallar. Ya lo vamos a ver.
O sea, no puede ser algo que te... Con antecedentes, con experticia. Es importante que nosotros, si nuestro proyecto tiene 3 objetivos y el 1 no puede hacer el 2 o el 3. Entonces, bueno, si el 1 falla, el 2, que dependía del 1, lo voy a gestionar de esta otra manera. Ahí lo vamos a ver eso, o lo vamos a volver a hablar en la parte de experimento. Pero lo importante es que si yo pongo el 1 y me quedo sin el 1, voy a seguir haciendo algo, porque si no, es lo primero que van a cuestionar, la factibilidad, y eso lo vamos a ver en el desarrollo experimental. Bueno, la hipótesis. La hipótesis es una explicación posible de los fenómenos que yo vengo observando o que creo que voy a observar con mis experimentos. Una predicción de las relaciones. Si yo A lo mezclo con B, voy a obtener C, porque esa es mi hipótesis, ¿sí? No lo conozco, a priori no se conoce, por eso es una predicción o una posible explicación. Debe ser testeable, es lo que yo voy a testear con mis experimentos, ¿sí? Y tenemos que tener claro que pueden no ser definitivas, no tenemos que tener miedo de que nos equivoquemos de hipótesis, ¿sí? Pero lo tenemos que discutir si nuestra hipótesis puede llegar a ser equivocada. Suele ser una de las partes más difíciles de escribir y sin embargo, si un proyecto, o al menos mi rol como evaluadora, no sé Laura, vos puedes decir lo mismo, si un proyecto no tiene una hipótesis clara, no tiene sustento, ¿sí? Puede estar formulada como una oración o como una pregunta. ¿Y cómo la formulo? En base a la bibliografía y probablemente mis antecedentes o resultados preliminares en ese tema, ¿sí? Entonces yo, no sé, en ninguna bibliografía. Yo sé que si esta población no se encuentra, voy a tener esta enfermedad, ¿sí? Sin embargo, no debe ser lo obvio, ¿sí? No debe ser un ejemplo que podamos entender todo. Si mezclo un ácido fuerte con agua, tengo una reacción exotérmica peligrosa. Eso es obvio, digamos, lo sustenta todo. Pero sí puedo decir, esta molécula que puede actuar como un ácido fuerte, si lo mezclo con agua, puedo llegar a... ¿Se entiende la diferencia? Es como sutil, pero es importante, ¿sí? Bueno, esto ya lo dije, es el sustento del proyecto y tiene que entusiasmar a los revisores. Digo, nuestro proyecto, durante todo el proyecto, va a ser leído por alguien que es el que va a decidir o va a tener una injerencia importante si se va a subsidiar o no. Entonces, nosotros tenemos que estar entusiasmados con el proyecto y lo tenemos que, ese entusiasmo, trasladarlo a la escritura del proyecto. ¿Por qué es importante leer eso? Y eso tiene mucho que ver con la hipótesis. Y es la referencia para todo el desarrollo experimental. Los objetivos específicos y los experimentos tienen que estar diseñados o formulados para probar esa hipótesis o refutarla, ¿sí? Pero tienen que responder esa hipótesis por sí o por no. Los antecedentes bibliográficos es eso, una recopilación de la información en el área temática donde se inserta el proyecto y contextualiza el mismo, pero acá sí les voy a hacer también unas aclaraciones, unos consejos. Muchas veces, sobre todo cuando uno es más joven y me ha pasado, en esta etapa hace una revisión extensa de toda la literatura y quiere poner todo lo que se sabe en ese tema y nos ocupa un montón de espacio en el proyecto, entonces después la parte más importante, que es el desarrollo experimental, lo hacemos muy acotado. En realidad, no tiene que ser un review, ¿sí?, de lo que se sabe del tema, sino que le debe dar al evaluador, al revisor que va a leer nuestro proyecto, los elementos teóricos mínimos para entender nuestro proyecto, ¿sí? Porque si bien, obviamente, los pares evaluadores generalmente son de las áreas temáticas, puede ser que de ese tema en particular no sepa tanto. Entonces, los elementos teóricos necesarios para entender la propuesta. Pero principalmente, tiene que identificar cuáles son los huecos en el área del conocimiento que mi proyecto pretende llenar, ¿sí? Entonces yo tengo que saber lo que se sabe, pero sobre todo lo que no se sabe de ese tema. Y cómo, si yo a mi proyecto genero los resultados y los voy a llenar, ¿sí? Porque eso entusiasma a los profesores. No hay que evitar las controversias. Un error también, digo, y me pasó en el primer paper que vi como autora, fue tratar de evitar ciertas controversias y después los revisores se dan la cabeza, ¿sí? No hay que evitar las controversias, hay que plantearlas. Algunos creen esto, otros creen esto. Nosotros creemos esto
esto, o en medio, por esto, esto y esto. Y el proyecto que yo quiero desarrollar genera evidencias para saldar esa controversia, para avanzar en esa controversia o lo que sea. ¿Sí? Y lo ideal sería que al final de los antecedentes y que nosotros planteemos esos juegos y qué sé yo, él o la revisora se haga la misma pregunta que nos estamos nosotros y que son las que queremos responder con los hechos. Resultados preliminares no siempre se piden, ¿sí? En este proyecto que lo vamos a ver al final, que no está dentro de las secciones que se piden porque son proyectos cortos, pero en otros proyectos como PST se piden resultados preliminares que son los resultados del grupo que le dan sustento al proyecto. Y pueden ser publicados, pueden ser no publicados o pueden ser publicados, pero yo elijo ponerlos en el proyecto y ya vamos a ver por qué. No debe tener como objetivo impresionar y que las revisoras digan, ¡ah, la cantidad de datos que tiene! Sino mostrar esto. Bueno, me adelanté. Mostrar competencia, o sea, que yo sé hacer lo que digo que voy a hacer. Ese es el objetivo de los resultados previos. Ese y apuntalar la hipótesis. Si yo tengo una hipótesis, o tengo una pregunta, o tengo una presunción, esa hipótesis está basada en la literatura y también puede estar basada en los propios resultados preliminares publicados. Entonces, es importante mostrar en la aplicación resultados que están publicados. ¿Por qué? Porque les simplifica la vida del revisor o revisora. Si un revisor que tiene poco tiempo, que podemos ser cualquiera de nosotros, tiene que ir a buscar todas las referencias para ver que dice lo que dice, si son los resultados totales, no, pero si es algún experimento en cuestión, un gráfico de una figura de un trabajo publicado, háganselo al revisor o a la revisora, simplifíquenle la vida, ¿sí? Esta parte de que entonces demuestra la competencia de metodologías requeridas para el proyecto la vamos a traer a colación. Y puede ser una sección específica, a veces, por ejemplo, en los PICT te la piden junto con la hipótesis, o a veces puede estar en el diseño experimental. Yo voy a hacer esto como se ve que hice con el mundo. Eso depende de cada uno, como le digo, no siempre son requeridos. En los subsidios cortos, como CECID o como este que vamos a pedir ahora, a veces no hay lugar. ¿Sí? Bueno, ahora sí vamos al diseño experimental, que es la parte más larga, es la parte donde también ustedes van a tener que estudiar, contiene una descripción de los experimentos propuestos en la metodología, y es la que lleva más tiempo de escritura porque ustedes piensan un experimento, analizan la literatura a ver si es posible, le hacen las modificaciones, lo vuelven a pensar, lo charlan con alguien, entonces el más se estructura alrededor de los objetivos específicos. Si yo tengo dos objetivos específicos, lo más fácil es organizar los experimentos en función de esos objetivos específicos, que los puedo dividir en subobjetivos o en experimentos, y tienen que tener suficiente detalle para convencer a los revisores y a las revisoras de que eso es factible, eso que yo estoy diciendo es factible. Pero no necesito ponerle, qué sé yo, la composición del PBS, por decirlo, de un buffer súper conocido, ¿sí? Las metodologías muy convencionales, o que ya sean largamente establecidas en el laboratorio, las referencio directamente. Método de síntesis muy fácil, no tengo que explicar, ¿sí? A mí me gusta ver que los objetivos, y digamos, creo que facilita también la escritura, tengan un pequeño párrafo al inicio que es la base racional, la lógica detrás de los experimentos que yo voy a decir. Y ya les voy a mostrar un ejemplo, de nuevo, esto es basado en la experiencia personal, como investigadora que escribe subsidio y como evaluadora. Después, siempre son bienvenidas secciones que interpreten los resultados que se esperan obtener, posibles fallas y propuestas alternativas, que suele nombrarse así como en general como resultados esperados. ¿Por qué? Porque muestran dominio del tema. No se les escaparon cosas. Ustedes proponen esto y saben que si esto da esto, lo van a interpretar de otra manera, pero puede que no lo logren obtener, no sé, porque en el área nuestra necesitamos muchas células de un paciente y no lo podemos tener porque son un número, no vamos a desangrar al paciente para tener todas las células que nosotros tenemos para. Entonces eso muestra dominio del tema, no va a salir que el revisor dijo, che, pero ya me dice que va a hacer 250 determinaciones con la muestra de una persona que le puede sacar máximo 40 minutos, ¿sí?
muestran el dominio que tienen en el tema. Entonces, no omitir las posibles limitaciones, sino discutirlas y plantear alternativas. Es un poco, Jazmín, lo que hablamos. Si vos, tu objetivo es la síntesis, que después vas a caracterizar, vos vas a plantear una vía de síntesis elegida. Pero si no, tenés que decir, bueno, si esta no me funciona por esto, vamos a hacer esto. No sé, voy a comprar la droga. No tengo esta droga alternativa que voy a usar para hacerle falta de esto. Muchas veces en la parte experimental, las puestas a punto de técnicas que no están hechas, Claro. quizás para tu muestra, quizás para tu tema. Entonces, esa parte de poner metodologías que no se hicieron nunca, suma o resta o... No, a ver, todos los subsidios tienen un riesgo y eso hay que entenderlo. También eso no lo hablé, pero hay subsidios que admiten más riesgos que otros. Entonces, poner a punto una metodología como objetivo puede ser algo muy... El tema es que vos decís, bueno, yo voy a probar esto, que yo creo que va a funcionar por esto y esto. Y si no tengo un par de alternativas, se te pueden acabar el proyecto y ya generar que la vía que vos, o la metodología que vos propusiste no funciona, también es generación de conocimiento. Y esto es una cosa que se los mencioné un poco antes. Si vamos a utilizar metodologías o conocimientos científicos que no son parte de mi experiencia, de la experiencia de mi laboratorio o de mi área de disciplinar, tengo que mostrar que tengo colaboradores o colaboradoras que me van a ayudar a que esa parte sea exitosa. Y eso es esencial y lo tengo que explicitar bien. Sí, mentira. Pero bueno, ya que estamos hablando de experiencias personales con respecto a eso, de cuál es el riesgo que tengo que poner en el proyecto, yo tengo una regla mencionado, que el 70% de mis objetivos tiene que salir sí o sí. Y el 30% puedo agarrar la equidad. ¿Sí? Tenés que tener un riesgo, porque si no te dicen los evaluadores, No es innovador. no es innovador. Pero tampoco puede ser muy seguro, muy riesgoso, porque entonces ahí tenés que diseñar un juego, digamos, de qué tenés que pescar así, de darle algo interesante al evaluador que sea, digo, si le sale sería buenísimo. O sea, uno sabe. Pero yo personalmente, si logro el 70% de mis proyectos, estoy feliz. Y también una cosa que uno van a leer cuando vea muchas de esas resources y lea muchas de esas que yo le digo internacionales, es eso, una cosa eso, tiene que ser innovador y riesgoso a cierto punto, porque básicamente hay fondos invertidos en ese proyecto. Hay algunos tipos de subsidios que son específicamente para proyectos más riesgosos y digamos, entonces, por ejemplo, no requieren a lo mejor tantos resultados preliminares o, digamos, están con otro foco. Pero otra de las cosas también hay que aprender la cultura, dice así, aprender la cultura de la comisión evaluadora a la que te presentas. Que bueno, que en realidad las personas van variando. No cambian siempre, ¿sí? Porque siempre hay uno que queda y las culturas prevalecen bastante. Los cambios culturales no son tan fáciles. Las culturas prevalecen bastante. Entonces, por eso ustedes tienen que consultar con sus pares que tienen esa área. Decir, che, ¿acá qué les conviene? A ver, por ejemplo, para pedir los subsidios del NIH, que es la pregunta que tengo, hay que escribir 3 objetivos. 3. Si vos escribís 2 o escribís 4, no les gusta. Y eso, lo preparas. Y eso es, y te lo dicen así, en talleres de textil. PST, para mí, son 3 objetivos específicos. ¿Sí? Si a mí me digo un PST con más, ya me descompagina como revisor. Y no es que no voy a hacer siempre trato de hacer una valoración digamos, precisa y racional, pero bueno, y eso también. Bueno, y lo último rápidamente, hay otras secciones que suele haber en los proyectos, impacto, cronogramas, resumen, que pueden formar parte del plan de trabajo en sí o muchas veces están en los formularios que hay que llenar, ¿sí? La parte de impacto describe la importancia del proyecto y su relevancia en distintos aspectos y, por ejemplo, FONSIR para sus proyectos pide el impacto en la temática, en el área disciplinar, en la institución, en su carrera, en todo, ¿sí? Y hay que empezar a escribir. ¿Sí? Hay
hay que ser justo con la evaluación, no tirarse a menos, pero tampoco decir que es la solución a todos los problemas sociales, nuestro problema, ¿sí? Hay que tratar ahí el pulso de nuevo, tratar. Normalmente, generalmente, si uno sigue la misma línea, lo escribe el primer año y después lo recicla, ¿sí? Y sin embargo, aunque no lo pidan, siempre está bueno poner al final del proyecto una pequeña, aunque sea una oración, 3 líneas de cuál es el impacto, cómo nosotros valoramos cuál es el impacto. Si nosotros no valoramos, no estamos convencidos del impacto de nuestro proyecto, y los revisores, ¿sí? Un cronograma, muchas veces algunos piden, sirve para demostrar cómo hemos organizado la progresión de ese proyecto y sobre todo permite también evaluar las posibilidades. Si yo digo que voy a hacer 250 experimentos en un año y el revisor va a decir, medio difícil. Entonces, si mi proyecto requiere hacer 250 experimentos en un año, no. Entonces a lo mejor me conviene tener proyectos acotados, que cuando veo el cronograma me doy cuenta de decir, no, bueno, a lo mejor estos experimentos no los propongo. Y un resumen, que siempre es lo último, o yo recomiendo que sea lo último que uno escribe, es muy importante, porque quiénes van a ser los evaluadores o las evaluadoras de su proyecto va a depender de lo que ustedes escribieron en el resumen. Las comisiones evaluadoras tenemos los proyectos, leemos el resumen y decimos para tal persona, o las palabras clave. Entonces el resumen tiene que reflejar lo que es su proyecto. No escriban en el resumen que no sé, que van a hacer nanotecnología cuando en realidad, no sé, van a aplicar, no sé si me explico, o sea, traten de que el resumen sea fidedigno porque para que vaya a ser evaluado por las personas que pueden valorar bien su proyecto. ¿Sí? Entonces, si bien es lo último que se escribe, escríbalo con ganas. Son entonces el plan de trabajo para este. Fácil, probablemente el proyecto que escribieron para ingreso a carrera o para la beca postdoctoral, 5 páginas, tamaño 11, que tiene que tener estas secciones, antecedentes, objetivos, materiales y métodos, resultados, cronograma de trabajo, y cómo ustedes piensan que este tipo de subsidio puede impactar en su carrera. ¿Sí? Este es un ejemplo de mi proyecto. Sí. Alguna consulta justo con eso que hablaban ahí un poco de cómo se inserta en el equipo de trabajo. Que yo siempre me pregunto de cómo innovar dentro de los temas de investigación, ¿no? Porque muchas veces, o el postdoc, o el que empieza carrera, ¿no? Pues ya es una línea que va a estar mucho tiempo. Pero si puede ser un tema diferente al que tenés el postdoc, por ejemplo, el pedido de subsidio. Porque tal vez empezaste con un tema, pero vos querés avanzar en otro tema nuevo. La idea, haber pensado para eso, porque como está pensado también para que sea fácil, la idea es que fuera eso, pero siempre la innovación y hacia una carrera independiente, poder plantear líneas de trabajo independiente de las o los directores, siempre es muy importante. Yo creo que hay que tratar de avanzar y no hay que limitarse, pero sí tenés que mostrar que ese laboratorio o vos tenés la experticia para llevar a cabo ese proyecto diferente. Y si no, colaborar con las personas que te van a ayudar a implementar esa nueva línea de laboratorio. Y esto solo con esto que venimos hablando, facilitémosle la vida a los evaluadores, este es solamente unos ejemplos de la forma en que a mí me gusta escribir mis propios subsidios. Yo trato de poner colores, por ejemplo, para separar las secciones, porque los revisores evaluamos de a pucho los proyectos. O sea, no lo evaluamos todo de un tiro. Entonces, si uno fácilmente mira y puede saber cuáles son los, se puede acordar dónde quedó, puede llegar de un punto al otro y dejar ahí y seguir mañana. Entonces, por ejemplo, a mí me gustó, yo suelo usar colores diferentes, no es que tenga que ser un cofoliche, o sí, si les gusta, digamos, pero suelo marcar claramente las secciones, suelo utilizar negritas para marcar aquellas cosas que quiero focalizar, como el objetivo general o la hipótesis, ¿sí? Hago uso de esquemas cuando yo quiero que se entienda bien cuál fue el diseño experimental de los resultados que voy a mostrar. Puedo graficar una esquemita contando cómo fue ese experimento. Cuando hago el diseño de investigación, lo que les decía, yo escribo el objetivo, ordeno en función de los objetivos específicos mi diseño experimental y escribo una pequeña base racional, los experimentos que voy a hacer y una interpretación y limitaciones de los resultados. Y en la parte de los cronogramas, más allá de hacer el cronograma, explico cómo las personas, la factibilidad del plan, cómo las personas, los colaboradores con experiencia van a colaborar para que ese proyecto pueda ser factible en los 3 años que dura en este caso un presente.
¿Sí? A modo de ejemplo nomás, una cuestión muy personal, pero como para poner en imagen lo que son. Y dentro de las últimas cosas que tengo que preparar o no dentro de las últimas cosas, las otras cosas que tengo que preparar mientras escribo el proyecto, es la documentación complementaria, que normalmente aborda estas cuatro cosas. Un CV, el CV puede ser nominal, que es el común que escriben ustedes en el Word, o puede ser un CV por sistema, que tenemos, por ejemplo, el SIGEVA y el CBA. Entonces, esto no lo dejen para el final. Cuando hicieron el checklist al principio en el cronograma, organícenlo durante todo el periodo de escritura del subsidio, porque a veces lleva tiempo, y a lo mejor no tienen cabeza para escribir el diseño experimental, pero sí para llenar el SIGEVA. Entonces, prográmenlo a lo largo de todo el periodo. El presupuesto, los presupuestos tienen un límite máximo, en este subsidio son 100.000 pesos, en los PSP, dependiendo de la categoría, son 100.000 pesos, y generalmente se dividen por rubros, ¿sí? Se tienen que fijar porque muchas veces hay límites por rubro. Y también muchos subsidios requieren de una contraparte. En caso de los PST se requiere una contraparte que tiene que ser hasta el 20% de lo solicitado de la agencia. Que normalmente son los salarios, puede ser otro subsidio, dinero institucional, etc. La mayoría requiere avales institucionales. Los avales institucionales a veces llevan tiempo de tramitarse. Entonces también tengan en cuenta cómo se tramitan los avales institucionales, a dónde tenemos que pedirlos, cuál es la modalidad para pedirlos, etc. Y por último, las certificaciones, que normalmente son dos tipos. Si trabajo con animales, necesito del CICUAL, el Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales en el Laboratorio, y si trabajo con muestras de pacientes, del Comité de Ética. Estos 4 documentos complementarios son necesarios también para estos subsidios. Un currículum, que va a ser un currículum nominal, organizado de la forma en que se organizan cuando se presentan a concursos docentes. Un presupuesto que vamos a dividirlos en gastos de capital, es decir, bienes, equipamientos y gastos corrientes, pero no le vamos a poner límite. Ustedes pongan los 100.000 pesos donde quieran. ¿Sí? Le vamos a pedir una breve justificación, pero de una página. Yo voy a gastarme los 100.000 pesos a ir a un congreso porque es el aspecto, el rubro que más me cuesta conseguir el dinero del laboratorio y quiero mostrar mis resultados. O voy a comprar tal equipo, o voy a... Vamos a requerir un aval del departamento académico, entonces analicen sus departamentos académicos o pregunten cómo se van a dar los avales. Hay departamentos que ponen fecha límite para los avales y me ha pasado no poder aceptar postulaciones porque los departamentos no firmaron avales académicos porque se solicitaron fuera de tiempo. Entonces, estén atentos a eso. Y las certificaciones se requieren una constancia de aprobación por el CICUAL, que es de la facultad, o el Comité de Ética, o al menos el certificado de aprobación. Vamos terminando. Bueno, entonces ya escribimos, tenemos toda la documentación, tenemos que hacer el envío de... el envío de las solicitudes. Entonces, mi consejo es siempre familiarizarse con anterioridad, bastante antes de que vaya llegando la fecha límite, con el sistema que necesita para enviar. Mírenlo, entren y vean qué es lo que significa, cuáles son los botones que tienen que apretar o no. Los más tradicionales son el SIGEVA, que es el que se usa para el ONC, el Agenciar, que es el nuevo, y si es necesario vuelvan a leer las bases, chequeen de nuevo toda la postulación y hagan un envío temprano. Hagan un envío temprano. A pesar de lo que les dije antes, que suelen haber tortugas de último. Si ustedes hacen un envío temprano, se evitan que el sistema esté saturado. Si detectan un error, hay algunos sistemas que permiten la reapertura y el reenvío, siempre y cuando no se mencionan las bases, como por ejemplo en la universidad. Entonces traten de llegar a tiempo. A medida de lo posible, es lo deseable, es algo que puede. ¿Sí? Si no, hacer lo que hacíamos nosotros antes, Laura te había pasado, levantarse a las 3 de la mañana, hacer el envío, porque si no el sistema no andaba o las cosas. Yo siempre me pido todo el día antes. Muy bien. Hagan como la clase. Y algunas, particularmente ahora en el último tiempo, con Agenciar, hay 2 instancias de evaluación, se hace un envío inicial, se genera una constancia, que es la que tiene que
ser avalada institucionalmente, después esa constancia se sube y se hace el envío definitivo. Entonces chequeen eso, que en el sistema que ustedes tengan no sea eso. Me abrí la página. Entonces, un poco rápido, el Chrome, el formulario. Para que no lo veo. El de al lado, me parece. El de al lado. No. Dejé de compartir. Dame un segundito, Eva. Ese. Ahí está. Bueno, este va a ser el formulario, ya está disponible. Fíjense, me vas bajando. Sí. Nombre, título del proyecto, departamento académico, cargo, docente, dedicación y antigüedad, la condición del cargo, la posición de investigación, a cuándo finalizan su beca o su cargo, o su, bueno, si es posición, no, ya es permanente. Y ahí los 5 archivos que tienen que subir. ¿Sí? En ese caso de permanente, ponemos permanente. Permanente. Sí. Volvemos a la presentación. A la presentación. Ya ahí ya vamos terminando. Quedan un par de tiempos. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar una vez que ustedes envíen? Y esto también en breve palabra para que sepan cómo sigue. Se hace normalmente una evaluación de la admisibilidad. Se ven que cumplan todos los requisitos, que cumplan todo lo que se pidió en las bases. ¿Sí? ¿Se van a querer echar o no? Si él cae en la admisibilidad por algún error técnico o administrativo, pero ocurre. Entonces, chequeemos para tratar de minimizar esa situación. Generalmente es administrativo. Dame un segundito. En el caso de estos subsidios los vamos a hacer en la Comecir. En la Comecir vamos a chequear que esté todo lo que sí. No, una pregunta con respecto a los antecedentes. Sí. Yo hace un año que tengo cargo, Sí. o sea, di clases durante todo mi doctorado, pero sin cargo acá en la FU porque hice el doctorado en Ferreira. Ajá. Pero bueno, no tengo 2 años de antecedentes de docencia con cargo. En ese caso, ¿puedo aplicar o no? Y en teoría son 2 años de antigüedad. Más allá de que yo haya ¿Vos dado tenés, sí, clases, que tenés beca postdoctoral? ahora Sí. sí. Porque yo di, o sea, clases durante el doctorado en el Ferreira, pero no, la verdad es que nunca he tenido cargo y tengo antecedentes de docente, digamos, pero algo no. Soy un año en cargo. Era esa la duda para saber. Bueno, mi consejo va a ser así. A la mayoría de esos casos dudosos, apúrense, pero no cumplen. Entonces la admisibilidad la vamos a terminar viendo y probablemente tenga que ver también con una cuestión de qué es la decisión que tomamos ahí. A priori no cumple con eso. Sí, por eso. No, por eso digo, porque bueno, obviamente viste que yo un montón de tiempo que escribir y digo, no me voy a dedicar tampoco ya directamente que es admisible, digamos. Sí, por ahí te aconsejo lo que le aconsejaba por ahí a tu compañera, por ahí esperar a la postulación del año que viene, que te asegure la posibilidad. ¿Sí? Y después, entonces, que se sabe que los proyectos que fueron admisibles van a valoración científica y académica. Y eso en general, en las distintas instituciones es igual, acá va a ser igual. Hay una comisión que es la que coordina la evaluación y evalúa, y hay evaluación por pares. En general, lo que se manda a evaluar por pares son los proyectos. El proyecto, el plan de trabajo, por personas de ese área. Y es la comisión la que coordina la parte de la evaluación curricular. ¿Sí? Muchas veces al PAN también se le pide que evalúe el curricular, pero finalmente es la comisión la que termina evaluando a todos para tratar de establecer criterios comunes a todos los evaluadores. Y la evaluación científica y académica, que es una de las grandes críticas del sistema, tiene criterios que tienen distinto grado de explicitación. ¿Sí? Se trata, o en el último tiempo hay una tendencia a explicitar qué puntaje tiene cada cosa, pero es muy difícil ser muy preciso, porque también es entendible, y eso es importante que me gustaría explicárselo. La valoración tiene que ser global. Entonces, si yo digo, le pongo 5 puntos a un paper y 2 puntos a tal cosa, y puntos, básicamente reemplazo las comisiones evaluadoras por un Excel. Y la idea es que el Excel no puede hacer una evaluación global y las comisiones evaluadoras sí deberían hacer una evaluación. Puntualmente para este proyecto lo que hemos planteado es esta valoración. Los 100 puntos se van a obtener por el plan de trabajo, que lo vamos a mandar a evaluar a personas ajenas de la facultad, ¿sí? Hasta 40 puntos.
Y después el resto son los antecedentes del director, antecedentes científicos, 30 puntos, publicaciones, si es becario postdoctoral, si es investigador, si tiene cargo, presentación a congreso, becas, pasantías, premios, etc. Los antecedentes docentes, 15 puntos. Y otros antecedentes, no queremos solo científicos que solo estén en el laboratorio, sino que buscamos también cierta integralidad, porque parece importante, extensión, vinculación, divulgación, formación de recursos humanos, gestión. Y bueno, se todo esto pasa la evaluación y llegan los resultados. Resultado es la no adjudicación. Yo sé que es negativo, vale llorar, hemos llorado o nos hemos angustiado. En medida de lo posible, siempre sería deseable que tengamos críticas de nuestros proyectos. Y que esas críticas, más allá de que primero nos embolen, que algo tiene, no, pero ¿cómo va a pedir esto? Que después las tomemos. Todas las críticas, obviamente que tienen que ser racionales o lógicas, si hay algo que no corresponde, hay que oponerse a eso, se puede, ¿cómo se llama? No, pedir reconsideración. Tratar de, con las críticas, mejorar nuestro proyecto. Y bueno, si el resultado es positivo, festejaremos, nos pedirán torta en el laboratorio, después vemos para que nos alcance el subsidio. Y bueno, con eso voy terminando. Les agradezco si después o ahora o si no tienen feedback, escucho si tienen algunas preguntas más o quieren de varias cosas que charlemos. Si tienen ganas, lo van haciendo ahora. Y quiero terminar con una última cosa que se los mandé a mi grupo de trabajo ayer, con esto de las nuevas aplicaciones o las nuevas tecnologías y el uso de la inteligencia artificial que viene, que si la paramos o no la paramos o esto, los usos y los malos usos. No le pidan referencias a las inteligencias artificiales porque se las van a inventar. Y acá, ayer había un caso en Twitter de uno que planteaba que habían rechazado su paper y lo había rechazado, cuando lee el informe se da cuenta que lo rechaza en función de referencias inventadas, entonces chequea y era una evaluación, la revisión del paper había sido basada en ChatGPT. Que inventa las referencias. ChatGPT inventa las referencias. Entonces, no, qué bueno que la inteligencia la quiere frenar y qué sé yo, y en realidad me encantó esta respuesta que dice, las herramientas son buenas o malas, o se pueden utilizar bien o mal, dependiendo del que las use. Entonces, esa es un poco también el mensaje. Usemos las herramientas que hay muchas. Llevan tiempo aprender a usarlas o aprender qué sé yo, pero me parece que vale la pena. Ahora sí, ya hablo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta más? Una consulta, eso que vos pusiste acerca de los formularios, eso se supone que lo van a poner en la web, o está en la web. Ya está en la web, si ustedes entran en la noticia, hay una noticia que habla de los subsidios, y si no están las bases, yo las mandé también por mail, y si no están en el repositorio del FSQ, que están las bases, y en las bases ya está el formulario, así que ya puedes hacer clic ahí y ya está habilitado. No, me refiero a eso que vos explicaste de cómo tiene que ser tiene que un tipo de letra, una parte. Bien, están las bases de la convocatoria. Eso está todo definido, entonces ahí o buscas el mail, o en la página web, como te digo, está la nota y están las bases, o en el repositorio también está subido todo. No está habilitado todavía para empezar. No está habilitado. No. Lo puedo habilitar, estaba editando todavía, entonces incluso hasta cuando estaba preparando este seminario me di cuenta que faltaba agregarle una pregunta, así que por eso, hasta no tener la versión completamente definitiva, no lo digo. Sí. Bueno, gracias por compartirnos esto. Y una pregunta, ¿solo es un investigador responsable? ¿No es con grupo colaborador ni nada? Si querés poner el grupo colaborador, ponelo, pero no es necesario, digamos. Siempre yo creo, y probablemente todos ustedes quieran ponerle como grupo colaborador, está perfecto a su grupo. Está perfecto y probablemente sirva para la valoración. Pero no lo requiere como este tal va a ser responsable. Tengo dos preguntas. Una es sobre la parte de referencia que vos pusiste al final.
varias de las críticas, no solo de los reviewers, sino de las comisiones evaluadoras, suele ser, lo veo en otros estudios, no sé muy bien, que el grupo, que no incluiste tal o cual referencia, y son todos del mismo autor, por ejemplo. Entonces, ¿cómo uno puede anticipar? Porque me ha pasado, creo que 4 veces el mismo tipo de crítica. ¿Es porque uno falla en analizar quizás quiénes son los referentes de eso? ¿O pasa más por algo de que quizás la comisión evaluadora, o sea, no anticipa quiénes van a hacerlo, la comisión evaluadora, y la comisión evaluadora, al ser especialistas en ese tema, esperarían que vos lo cites? ¿O por dónde va ese error? Si no fijé, ¿por dónde piensas? A ver, yo creo que esto es una postura o un comentario sumamente personal. Yo creo que los revisores, revisoras, son buenas. Rechazar un proyecto porque no se citó a una determinada persona, que muchas veces las críticas cuando son malos revisores que es esa misma persona, a mí me parece una práctica de un mal evaluador, ¿sí? Revisor. Lo cual no quita que puede ser que en los proyectos nosotros fallemos en referenciar a alguien que es relevante. Y es una práctica que yo he visto mucho en los chicos más jóvenes y están relacionados a eso que les marqué varias veces de evitar controversias. A veces no citamos a un determinado grupo porque en realidad nuestra postura va en contra de eso y por ahí no sabemos muy bien cómo explicar o pensamos que básicamente yo creo que si hay una postura muy opuesta o muy divergente a la tuya, es una buena práctica científica citarla y eventualmente decir por qué vos no compartís o por qué tu proyecto va en otra dirección. Suele ser una de las cosas por ahí, si una persona, porque si es muy experto en el tema, te va a decir te falta porque conoces la bibliografía, pero si no, poner en PubMed, o bueno, en PubMed, sí. Y va a decir, hay este y este. Y va a decir, che, de esto no nada. Sí. Entonces, por ahí elegirlas basadas en las más citadas sería un buen método. Basarlas en las más citadas o en si realmente hay 2 campanas o 2 temas, uno no puede hacer una revisión bibliográfica. Y por ahí, eso, son críticas que a veces hacer el análisis si es realmente una buena crítica. Si esa cita realmente fue un error o algo que se te pasó no citarla. Si es así, cámbiala. Y si no, esa persona no está haciendo una buena revisión. Y bueno, PICT te permite recusar evaluadores. Como vos no sabés quién es, decís el revisor 2 de la postulación 2021. Porque no hizo una buena referencia. Las malas evaluaciones nos pueden tocar, shit happens. O sea, nos pueden tocar malas evaluaciones. Y contra eso no hay muchas, pero nosotros tenemos que tratar de que nuestra... O sea, también es real que cuando las valoraciones son malas, y les digo porque yo he actuado en una comisión de CONCID, cuando las evaluaciones son muy divergentes, la comisión ad hoc va y analiza esas revisiones y muchas veces no las desestima. O sea, también ser una mala evaluadora, digamos, no es necesariamente tal. La comisión para este pedido de subsidio en particular, que vos decías que analiza los antecedentes del CV y eso también va a analizar por ahí las evoluciones de los sí, nosotros vamos a hacer la valoración final y el orden de la comisión. Bien, bueno, gracias. Y la otra tiene que ver con una quizás de las primeras cosas, que es elegir el tema o el título en donde te vas a presentar como un investigador inicial, qué tan distinto o similar tiene que ser a la línea del grupo, porque por un lado tenés que demostrar, como vos dijiste, que tenés experiencia y capacidad de hacer las metodologías y todo eso, pero por otro lado demostrar también que podés ser un investigador como dependiente un poco de eso. Vos tenés que ir demostrando que baje. Si vos ya estás a nivel, postdoc por ahí es más vidrioso, pero ya a nivel de investigador, vos tenés que demostrar que vas a desarrollar una línea independiente. Sobre todo, en particular, si al director o directora le quedan muchos años de carrera, porque no tiene que ser incrementar la cosa, sino que hay que explorar nuevas áreas. Entonces, digo, vos podés, sobre todo en los PICT, que son más largos, en este no, pero en los PICT, podés explicar dentro de la descripción técnica cómo la línea se inserta en el laboratorio, en la expertise en el laboratorio, pero cómo es diferente. ¿Qué elementos son diferentes? Y eso va a ser lo mismo. Cuando vos escribís
mudarte y abrir otro laboratorio. Pero cuando vos describís en los impactos, que muchas veces hablan en el área disciplinar o en las competencias institucionales, bueno, en un laboratorio especializado en tal cosa, este proyecto o este ingreso a carrera va a abrir esta nueva, y eso, todo eso es escritura, particularmente, como le digo, en subsidios que por la extensión lo permiten. Sí, ya que estamos, le agrego. Sí. En general, en la búsqueda de línea o de algo original, que es la parte difícil, ¿no? Pero por lo que he visto, por mi experiencia, sale de una combinatoria de tus capacidades, digamos. Por ejemplo, yo soy bioquímica, después hice la tesis de biofísica y me encontré con otra gente que hacía lo mismo que hacía yo, pero que eran químicos o que eran ingenieros. Y entonces, al final, cosas que sobre todo, el doctorado en tal tema, te moves al postdoc en un tema distinto, la sumatoria de tu experiencia te va a dar algo diferente de lo del otro. Aprovecharlo. Basate en tus fortalezas. Yo soy bioquímica, bueno, ahora me da la capacidad de interactuar con gente más bio y entender, o plantear por más que yo no lo sepa hacer, plantear una problemática que es más bio que lo que hace el químico. ¿Sí? Entonces eso te va a diferenciar y vas a encontrar tu originalidad en la combinatoria de tus experiencias. Y a eso que dice Laura, que creo que es como la base, pero le agrego esto que te digo, que eso lo tenés que explicitar en el proceso. Eso lo tenés que explicitar. Escriban, no tengan miedo de escribir en el proyecto. Obviamente les va a obligar a organizar para que puedan escribir todo pero las cosas que vos considerás que son importantes, las tenés que escribir. Porque se las tenés que hacer pensar al que va a revisar, a la persona que va a revisar tu proyecto. Las tenés que mostrar. No las podemos adivinar cuando estamos del otro lado y a lo mejor ni conocemos a la persona. A mí me pasó en la Comisión de Ingreso a Carrera en el área de Ciencias Médicas de CONICET, que muchas críticas que uno evaluaba y que uno hacía, es decir, el proyecto es el mismo que su jefe, una persona, es el mismo. Entonces, digamos, buscamos esto, diversidad, porque esa persona, el jefe, sigue trabajando y sigue teniendo un proyecto. Siempre se plantea esto, tratar de complementar, de innovar, basado sobre la experticia que hay, pero ir a responder otras preguntas. Sí, la separación es gris cuando tenés subsidios que son de grupo, en donde va la parte quizás de un investigador o 2 o 3 iniciales o asistentes, y después esos asistentes a su vez escriben el propio pedido de proyecto. Sí. Porque Estamos de acuerdo. el pedido de subsidio consolidado no es el pedido de la idea del jefe, sino que incluye a todo el grupo. Sí, Ahí, acordamos, es un gris. Ese párrafo que vos decías duraría mucho. Es un gris que hay que, digamos, la idea es que cuando se empieza uno está muy inserto en la investigación laboratoria y gradualmente va. Pregunta sobre los requisitos. Sí. Si ya nos hemos presentado como responsables, digamos, en el proyecto, los estudios de jóvenes de ciencia, podemos presentarnos. Sí, particularmente con los jóvenes en ciencias, mañana va a estar el orden de mérito de la universidad. Y a priori, los que salgan seleccionados de la universidad, prácticamente les van a dar el subsidio de tesis. Entonces es probable que eso, digamos, ya queden desestimados, pero bueno, van a ser 1 o 2 en la FACU. El resto, los 3 restantes que se presentaron en la FACU, obviamente si no han tenido antes subsidios se pueden presentar y yo los invito a que se presenten. Porque es un tema de cuándo están los resultados. Pues mañana pasado estaría la prioridad de la UNESA. Claro. Pero es casi van de la mano. En esa lista entonces no estamos. Sí, si no, de última esto, presentate y después nosotros la admisibilidad, si salió el subsidio, no la pasás, digamos, porque no cumpliste. Siempre mejor.
Sobre todo que el proyecto lo tenés escrito y es muy parecido, porque también eran 5 páginas, ¿no? Sí, sí. Yo tengo una duda con respecto a eso. Yo sí lo escribí ese proyecto y es como que uno lo escribe pensando en el monto, digamos. Y este monto es mucho menor. Se entiende que el proyecto, digamos, tiene otro financiamiento. Yo que soy becaria postdoc de mi jefa, por ejemplo. La pregunta del millón. Como soy muy nueva, nunca supe cómo era, porque a veces escribí un megaproyecto y es como que, bueno, No sé cuál es tu experiencia, Laura, pero yo particularmente en los PST jamás evalúo presupuesto, o al menos sí lo evalúo, sí lo miro, pero no voy a calificar más un proyecto porque el presupuesto me parece que no alcanza, porque en realidad si es para lo que alcanza, hacemos muy poquitas cosas, pero yo digo que hay lo que sí lo hace. Yo en el área de las ciencias médicas y biomédicas y biológicas, no sé si acá alguien tiene experiencia, justo no hay nadie más de química, no es un tema que yo conozca que nadie vaya a rechazar o evaluar más un proyecto porque el presupuesto no va a alcanzar para el Vos tenés una página en la cual vas a justificar y vos vas a poner qué es lo que yo siempre recomiendo. Este subsidio tiene fuentes tales y tales, que serán la de tu jefa, la de tu jefe, y este va a colaborar en la ejecución, porque estamos hablando de proyectos que están pensados para personas que están bajo la dirección de alguien más, ¿sí? Pero también, de nuevo, hay que escribir estas cosas, hay que explicitárselas a los evaluadores, y en los PST yo siempre recomiendo poner una frase al principio, siempre la pongo: este presupuesto se hizo en condiciones de gran incertidumbre económica, con un dólar de tal, no sé a qué valor va a estar el dólar cuando lo pida, y se plantea la idea, y lo que habría que hacer para contestar esta idea, se haga lo buenamente posible, no siempre lo más bueno. Yo también pongo un disclaimer en el cronograma. Este cronograma es una fantasía, pero vamos a tratar de tenerlo. Entonces mi consejo es eso: escriban estas cosas, escriban estas dudas, así, obviamente, con lógica y no se justifiquen por cosas injustificables, cosas que son claramente justificables, y está bien que se las digan a las personas que no van a eso. En la Argentina nadie te va a hacer ese plan, porque estamos todos acostumbrados. Pero si va afuera, pero si va afuera puede venir, los evaluadores externos vienen y te dicen, pero ¿por cuánto es lo que están por dar? Porque esto así no me cierra lo que proponen con lo que... En ese grupo de Facebook que le digo que yo de los investigadores, hay una discusión mucho en química. Dicen que uno tiene que poner lo que realmente puede hacer con la plata que te van a dar. Yo no acuerdo con eso. A mí me gusta escribir los proyectos donde obviamente que sean factibles. No voy a poner que voy a hacer, no sé si trabajas acá en todas las Argentinas, pero una RNA-seq de single cell, cuando vale $15.000 cada muestra. Entonces digo, dentro de lo... Pero sí voy a decir que puedo hacer una RNA-seq, y que a lo mejor lo voy a hacer con un colaborador, que él lo va a aportar, digo. Si no, un anticuerpo. Claro. Hay eso lo hicieron una vez, pero hay que felicitar que los colaboradores no solo supervisarán y guiarán, sino que harán aportes o van a ser determinantes. Pedirle guiar. No, y lo que no estaba dicho por ahí, cuando hablaban de grupo, por ahí ustedes tienen estudiantes que van al laboratorio, ¿sí? Que van una vez a la semana, que ya tienen una relación y que probablemente se queden un año más. Eso es loco. Y explícitenlo en el CV. Otra cosa, una cosa que también es importante, que al menos le voy a contar mi experiencia en médicas, que muchas veces pasa por muchos, no, porque no me dieron esto. El trabajo, en realidad, al menos las experiencias que he tenido yo, no sé si en todas las comisiones, pero un trabajo muy concienzudo de evaluación de los antecedentes. Cuando usted se presenta a carrera de CONICET, se usa SIGEVA. Acá cuando se presentan, si se van a presentar a formar, que van a abrir ahora, creo que en mayo, se presenta el CV del SIGEVA, que ustedes saben que como sistema es muy difícil. O sea, para impreso es imposible. Si ustedes tienen acceso al sistema, no es tan difícil porque ustedes van y cliquean en área por área. Pero al menos nosotros en el ingreso a carrera veíamos el SIGEVA y veíamos el CV nominal que subían al SIGEVA. Entonces también, vieron que yo les dije muchas veces y se los repito, pónganse en la piel del evaluador, del revisor. Si ustedes en el SIGEVA ponen una fecha de un cargo y en el CV nominal tienen otra, los CV son declaración jurada, pero declaración jurada, si yo declaro y juro algo,
tengo que ser consistente, porque si no me creen o no me creen. Entonces digo, eso también, o pongan fecha, fui a una pasantía, pongan el tiempo, 3 meses, con beca, sin beca, porque todas esas cosas facilitan la evaluación. Y es como cuando damos docencia y les evaluamos los exámenes o las pruebas. Obviamente vamos a tratar de evaluar con justicia, independientemente de que tengan mala letra, que escriban con el error, pero si tienen buena letra, escriben, son concisos, lo mismo que la evaluación de justicia. Traten de facilitarles la vida, porque esto, los que evaluamos somos nosotros, que una horita, bueno, marco así. Sí, también igual que como les consejo de lo que den el proyecto a leer a alguien, tienen CV a alguien con experiencia. Porque alguien que te conoce dice, pero acá no pusiste que tuviste una beca para ir al Congreso. Pero si no fuiste a tal lado, pero si no tenés un estudiante, pero si no participaste de una exposición que es de vinculación al medio, lo que son, uno va a poner todo lo que hacen. Y hay que poner, cada uno hace, se ve. Que todo suma. Además, en el último tiempo, afortunadamente, hay un cambio o una apertura a otras actividades que yo creo que son inherentes o deberían ser inherentes a nuestras funciones y que antes se desestimaban por no ser tan académicas, como vinculación, gestión, transferencia. Ahora, de hecho, por ejemplo, en los PICT había que subir un formulario específico de cargos de gestión para que fueran contemplados dentro de la valoración de antecedentes. Entonces digo, esto me parece un buen consejo. Respecto a los índices paritarios y otros de investigadores que publicó observo que a estos pedidos de estudio de grupos se les piden a los que en una etapa como la nuestra investigadora inicial, en donde el índice seguramente no sea demasiado elevado, eso lo tendrán en cuenta, ¿no? Dicen que es para facilitar, en los formularios dice para facilitar la evaluación. En general se hace una valoración de la calidad de las revistas con un índice que podemos estar de acuerdo o no, que con el impacto, pero se hace. En general ahora hay una tendencia a tratar de valorar los grupos de revistas en función de los cuartiles, el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3, en función de los factores de impacto y de los cuartiles en el Simago. Eso se tiene en cuenta en la valoración de los antecedentes en la parte científica. Probablemente se pueden pedir o no, o sea, hay comisiones en FONSI que los piden, otras que no, o sea, acá probablemente cuando se evalúen los subsidios, se evalúen la calidad de las revistas. De todas maneras, también yo veo con cierto gusto, debo decir que si bien alguna valoración hay que tener, y la bibliométrica puede ser una, no puede ser la única. Entonces están empezando a surgir, de hecho no sé si lo leyeron, pero hubo toda una carta, una expresión del directorio del CONICET donde plantea que las evaluaciones tienen que ser integradas, porque si no, ponemos un Excel, y que el Excel haga la evaluación. La evaluación tiene que ser integral, y que hay personas, porque el sistema científico, y yo estoy convencida, y si me han escuchado en alguna charla lo he dicho en el discurso que di en la última colación de grado, la diversidad de trayectos enriquece. Hay personas que les gusta estar en el laboratorio y solamente en el laboratorio, pero hay otros que están en el laboratorio sin duda, pero les gusta hacer divulgación. Ciencia, les gusta hacer gestión, y el sistema científico y académico se compone de todas esas cosas. Entonces, la idea es tratar de eso, trasladarlo a los sistemas de evaluación científica. Es difícil, a lo mejor es difícil de cuantificar. Hay una tendencia, hay un pedido del directorio. ¿Cómo eso después se instrumenta en las comisiones? No lo sé, porque además yo, estoy en la secretaría, renuncio a todas las comisiones de cosas, pero bueno, a lo mejor se pueden preguntar. Si ustedes saben de miembros de su departamento que estén en la comisión, vayan a preguntarles. O sea, nosotros tenemos que firmar confidencialidad, pero hay cosas generales que se pueden decir, ¿sí? O sea, bueno, a ver, ¿y cómo lo ven esto? ¿Cómo? Facultad de Ciencias Químicas.